Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros de probióticos. Me río porque, claro, el podcast se llama Tus amigas las hormonas y digo, hoy vengo a hablaros de probióticos, pero realmente ya sabéis que los tejidos hablan entre sí, que todo está absolutamente comunicado en el cuerpo, que esa separación cuerpo y mente que llevamos heredando desde la época de Descartes, cada vez más nos damos cuenta que es totalmente erróneo, que donde va una célula va la otra y por tanto todo aquello que influya en nuestra salud a través del intestino influirá en nuestro bienestar integral. En este contexto voy a haceros, yo ya tengo varios episodios del podcast, como sabéis, hablando de la barrera intestinal, de la importancia de mantener la integridad de la barrera intestinal, de la importancia de evitar que haya un exceso de permeabilidad que permita el paso de moléculas que no deberían pasar, cómo existe una conexión íntima entre el estado de ánimo y hormonas e intestino. En episodios anteriores los tenéis, podéis ir buscándolos. Pero hoy vengo a hablar un poco más centrado en el tema de los probióticos, prebióticos y posbióticos. Tengo algún vídeo en mi Instagram, pero creo que, ostras, tener un poco así como más agrupado os viene bien a todos y a mí también para derivaros luego cuando tengáis alguna duda. Entonces, primero creo que es clave, o sea, en el podcast me voy a centrar en qué cepas, en qué cantidades, qué tenéis que fijaros a la hora de buscar un probiótico y luego abordaré ciertas condiciones un poco más comunes, pues la diarrea, el síndrome del intestino irritable, cólicos de lactantes y luego también en condiciones menos habladas y el uso potencial positivo que tienen los probióticos, por ejemplo, en la artritis reumatoide, incluso con precaución, claro, y con sus limitaciones propias de que no son estudios grandes, en personas, por ejemplo, que están diagnosticadas de el trastorno del espectro autista, entre otras cosas. Entonces, a lo largo del podcast os iré diciendo, para tal condición hay tal probiótico con tal evidencia, un poquito para haceros un resumen. Obviamente es imposible que en un podcast hable de todas las condiciones, pero, ostras, tratar un poco las más comunes y algunas menos comunes, pues siempre viene bien. Entonces, antes de nada vamos a hablar el mismo idioma, ¿vale? Primero creo que es clave que definamos qué son los probióticos, qué son los prebióticos y qué son los postbióticos, ¿vale? Nos centraremos en probióticos, pero antes hay que quitarse encima como las definiciones. Entonces, los probióticos, que es de lo que vamos a hablar en el podcast, son microorganismos vivos o viables, en el caso de que hablemos de las esporas de Bacillus coagulans, es decir, son microorganismos que o están vivos o se pueden, abro comillas, revivir, porque son viables, porque tenemos sus esporas, y que en las cantidades adecuadas, toda palabra es importante, es decir, microorganismos vivos o viables, en el caso de que hablemos de Bacillus, que en cantidades adecuadas, es decir, no vale cualquier cantidad, son cantidades adecuadas y esas adecuadas están probadas en los estudios científicos, que en las cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud de la persona que los ingiere. En este contexto, los probióticos pueden venir, obviamente, en alimentos, en bebidas fermentadas, como por ejemplo el kombucha, en alimentos como yogures, como el kéfir, o obviamente en suplementos como cápsulas, polvos, etcétera, etcétera, etcétera. Los prebióticos ¿vale? Son componentes alimentarios que son utilizados selectivamente, y veis, aquí otra vez soy muy pesada con las palabras porque es que cualquier palabrilla cambia todo, que son utilizados selectivamente por las bacterias intestinales
confiriendo beneficios para la salud. ¿Qué son los prebióticos? En general, la mayor parte de componentes alimentarios considerados como prebióticos son carbohidratos tipificados como fibra. En el lenguaje un poco pedantillo se llaman MACs, que son carbohidratos accesibles a la microbiota. Estos carbohidratos accesibles a la microbiota, que generalmente da la casualidad que suelen caer bajo la clasificación de carbohidratos de tipo fibra, pueden ser desde fructanos, como los famosos fructooligosacáridos, galactanos, que están, por ejemplo, en la leche materna, la goma guar, la goma arábiga y la goma garrafín. Esto que suena tan mal, ¡ay! Lleva goma no sé qué suplemento, lleva goma no sé qué aditivo. Pues estas gomas, que tienen un nombre muy malo, ¿vale? Pero realmente son un tipo de fibra prebiótica. Entonces no estoy diciendo ahora que todo el mundo, vale, vamos a comprar goma aparte, porque si te tomas mucha te vas a pasar y te va a dar flatulencias, pero la goma guar, la goma arábiga y la goma garrofín son sustancias prebióticas, es decir, aportan los alimentos para que nuestra propia microbiota pueda florecer, pueda mejorar su salud. Al final, cuando tú alimentas algo, pues ostras, funciona mejor, ¿verdad? Además, entre las sustancias prebióticas también están los mucílagos, también están los betaglucanos. Los betaglucanos os tienen que sonar mucho porque suelen estar en la avena, en las setas. De hecho, las propiedades protectoras para la salud inmune de, por ejemplo, hongos como por ejemplo el reishi, residen que tienen betaglucanos, y los betaglucanos a nivel intestinal modulan la respuesta inmune. Luego, otros ejemplos de fibra prebiótica y por tanto que entran dentro de la categoría de prebióticos está el famoso almidón resistente, el que yo os he explicado 1000 veces que lo puedes hacer tú en tu casa cociendo la pasta, el arroz, la patata, dejándola enfriar directamente en la nevera. No hagáis eso de dejarlo al aire libre y luego meterlo en la nevera. No, calentito lo metéis en la nevera para evitar que luego crezcan cositas que no deberían, como Bacillus cereus. Cocinéis los carbohidratos, véase pasta, arroz, patata. Nada más lo sacáis, hombre, igual mientras que estáis sacándolo hirviendo, ¿no? ¿Vale? Pero lo sacáis, lo esperáis 1 o 2 minutitos, lo metéis en la nevera unas 12 horas, por ejemplo, 12-24 horas, y luego os lo podéis tomar frío de la nevera o recalentarlo, y en ese proceso de lo cocino, lo enfrío, hay una retrogradación del almidón que convierte al almidón normalucho en almidón resistente, que es un prebiótico. Por tanto, aquí tenéis un ejemplo de cómo podéis hacer prebióticos. Luego, la pectina de la manzana también es un prebiótico. Y luego, por último, muy poca gente lo tiene en cuenta, pero el xilitol, que se considera un polialcohol, que a mí me gusta mucho para los niños como sustituto del azúcar. Primero, porque es seguro. Segundo, porque previene las caries. Y tercero, porque en la boca es un prebiótico. Ayuda a que nuestra microbiota oral crezca, evitando que esté débil y que colonice la famosa bacteria Streptococcus mutans, que es la que da las caries. Por otra parte, hay otros componentes prebióticos en la alimentación que no son carbohidratos, que no son fibras, como por ejemplo los compuestos fenólicos, concretamente el café, el té, los arándanos, la cúrcuma, la quercetina, que está en la cebolla roja, en las alcaparras, actúan también como prebióticos, es decir, actúan aportando alimento a nuestras bacterias intestinales, nuestras levaduras, y haciendo que ellas mismas, ostras, yo tengo alimento, no te preocupes, Isa, que yo aquí funciono de lujo. Eso es un poquito el hecho de los prebióticos. Acordaos que estamos todavía en la fase de definición. Hemos definido lo que es un probiótico, que son microorganismos vivos o viables que en las cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud de quien las consume. Los prebióticos,
son componentes alimentarios que son utilizados selectivamente por las bacterias intestinales, confiriendo beneficios para la salud. La mayor parte de prebióticos son carbohidratos tipo fibra, como os he descrito, pero también hay algunos prebióticos como el café, como el té, como los arándanos, como la cúrcuma, como la quercetina, etc. Ahora vamos a hablar de los postbióticos. Yo ya me estoy autoliando. O sea, fuerzo la pronunciación no porque sea idiota, sino porque creo que si fuerzo la pronunciación entendéis muy bien la diferencia, porque al final, como son palabras muy parecidas, si no fuerzo el postbiótico, yo de normal no hablo así con mis amigos, ¿sabes? Pero si no fuerzo un poco el postbióticos, igual no queda claro. Pues los postbióticos, también llamados metabióticos, probióticos tindalizados, probióticos fantasmas, paraprobióticos, es que claro, aquí yo entiendo que los consumidores os liéis porque es que es de chiste esto, es que tío, a veces los médicos somos, o en general la gente que se dedica a la investigación, somos un poco pedantillos. Los postbióticos son una preparación, y aquí viene el quid de la cuestión, una preparación de microorganismos no vivos. ¿Veis la diferencia con los probióticos? Estos son no vivos o sus componentes, es decir, por ejemplo, cojo un trozo de la pared del microorganismo, cojo un bracito del microorganismo, es decir, o meto el probiótico, o sea, meto el microorganismo no vivo, o lo rompo y me quedo con un trocito de él. Y también pueden incluir enzimas, polifenoles, ácidos grasos de cadena corta, como el famoso butirato, que tiene muchos productos destinados a la salud intestinal. Es decir, son fragmentos de paredes de las células o sustancias producidas por los probióticos, como os he dicho, como por ejemplo el butirato, como por ejemplo polifenoles, como por ejemplo enzimas, o el propio microorganismo, pero no vivo, que cuando tú los tomas confieren un beneficio para la salud. Y tú me dirás, Isabel, ¿y para qué dar un postbiótico? Algo que está no vivo o trozos de él o de ella. Claro, es que... O subproductos como el butirato. Pues porque básicamente son más estables, es decir, como ya no tienes que mantener al microorganismo vivo, es mucho más fácil de producir. Y luego porque tienen algunos beneficios que complementan al final dar el microorganismo. ¿Por qué? Porque en el fondo, muchas veces, no siempre, tú lo que quieres obtener es un poco el beneficio residual. Y digo muchas veces, no siempre, ¿vale? Que no se malinterpreten mis palabras. Tú lo que quieres obtener es un poco el beneficio de que cierto microorganismo produzca un metabolito en tu cuerpo. En este contexto, si tú ya le das, por ejemplo, el butirato, que es un subproducto que produce nuestra microbiota, pues por ejemplo ya vas a tener ese beneficio a nivel de producir a nivel intestinal la hormona GLP-1 y el péptido II, que mejoran la sensibilidad a la insulina, mejoran el apetito. Luego también vas a tener el beneficio derivado de la reducción de la inflamación intestinal que produce el butirato. También vas a tener el beneficio añadido del beneficio que aporta el butirato sobre la absorción, por ejemplo, del calcio alimentario, etc. ¿Vale? Por eso, cada vez se utilizan más probióticos o se mezclan. ¿Por qué? Porque tú tienes probióticos y posbióticos, y mientras que el microorganismo vivo se queda fijado a tu intestino, lo coloniza y empieza a hacer efecto, tú ya tienes el beneficio derivado de utilizar un posbiótico, de utilizar ya los subproductos, pues el butirato, los polifenoles, las enzimas, etc. Y además tienes el extra de que es más estable y probablemente ha resistido mejor a todo el proceso de producción. En cuanto a dónde hay más evidencia de los postbióticos, pues es muy, muy similar al de los probióticos. Tienen evidencia en la pérdida de peso, por ejemplo, como os he dicho. ¿Por qué? Porque
el butirato, que es un postbiótico, mejora la producción intestinal de la hormona GLP-1, que es la famosa hormona en la que se basan los nuevos fármacos para adelgazar. Luego también tiene evidencia en el síndrome del intestino irritable. ¿Por qué? Porque el butirato, os acabo de decir, que es un postbiótico y que reduce la producción de factor TNF-alfa, que es un producto, una citoquina inflamatoria a nivel intestinal. Entonces, es muy similar a los probióticos, pero por así decirlo, abro comillas, más rápido. Entonces ya nos hemos quitado de encima las definiciones. Ya sabemos lo que es un probiótico, microorganismo vivo o viable que, administrado en las cantidades adecuadas, nos aporta un beneficio para la salud. Ya sabemos lo que es un prebiótico, ¿vale? Que son componentes alimentarios que son utilizados selectivamente por las bacterias intestinales, confiriendo beneficios para la salud. Generalmente son carbohidratos, que se llaman MACs, carbohidratos accesibles a la microbiota, pero también pueden ser polifenoles, cúrcuma, café, té, arándanos, los alimentos que tengan quercetina, como las alcaparras y la cebolla roja. Y luego tenemos los postbióticos, que son una preparación de microorganismos no vivos y o sus componentes. Estos componentes pueden ser fragmentos de la pared celular, sustancias producidas por los probióticos como el butirato, como enzimas, como polifenoles, etc. Ahora ya vamos un poco al núcleo del podcast, que es qué cepas tienen beneficio para determinadas condiciones. Al final del podcast no os puedo decir en qué minuto, porque de momento no soy vidente, pero al final del podcast os voy a solucionar toda la duda de cuál es la dosis correcta de probióticos, qué me tengo que fijar en un probiótico, qué no, ¿sabes? Entonces, si solo te interesa en qué fijarte, sin escuchar esto, pues ve avanzando hasta aproximadamente, yo creo que esos serán como los últimos 7 minutos del podcast, ¿vale? No creo que me alargue mucho más en esa parte. Cepas, ahora vamos a ir por condiciones. No puedo poner todas las condiciones, ¿vale? Voy a poner las más habituales, las que os pueden servir más porque, por suerte, por desgracia, más gente las padece, y luego algunas poco visibilizadas o que hablamos muchas veces poco los médicos y que los probióticos pueden ser efectivos. Vamos a empezar pues por una condición que cada vez es más frecuente dado el estrés actual que vivimos y la conexión cabeza-intestino, intestino-cabeza o cerebro, como queréis llamarlo, es brutal, y sobre todo con el eje del cortisol, y es el síndrome del intestino irritable. Hay muchos estudios hechos con el síndrome del intestino irritable, y la mayor parte de estudios hechos con probióticos lo que demuestran es que pueden mejorar tanto la diarrea como el estreñimiento en estas personas. Entonces, en este contexto, y obviamente cuando mejoras la diarrea y el estreñimiento, también sueles mejorar la distensión abdominal, el hinchazón, etc. Entonces, en general, las cepas, esto no quiere decir que sean las únicas, ¿vale? Pero, porque ya me estoy imaginando a todo el mundo, pues ahí me han dado otro. Si a ti, tu médico, tu nutricionista, tu dietista nutricionista, te ha mandado uno, hazle caso a él o a ella, ¿vale? O sea, yo os lo estoy diciendo para toda esa gente que no tiene pues esa suerte de tener a alguien que le dé el consejo adecuado, personalizado, etc. Si a ti te han dado uno, por fin confía en ese que te dan, porque seguramente te lo hayan justificado, esté maravillosamente prescrito y esté fenomenal, que yo no quiero tener problemas. Entonces, en cuanto a las cepas que más evidencia tienen en cuanto a mejorar la hinchazón, el esfuerzo a la hora de ir al baño, los gases y pues al final todo el malestar intestinal en las personas con síndrome del intestino irritable tipo estreñimiento, está el Bifidobacterium infantis 35624. Esto lo tengo apuntado obviamente porque yo estos números ya no me los sé. Entonces, en cuanto a las personas que tienen síndrome del intestino irritable predominantemente con diarrea, hay varias cepas que han demostrado mejorar
esta condición, y es el Bifidobacterium longum ES1, y esto se demostró en un estudio que para ser de probióticos es de bastantes personas, que son 194 personas con síndrome del intestino irritable tipo diarrea. Eso para un estudio de un probiótico que no sean fármacos de una gran industria, ostras, es bastantes personas, ¿eh? Pues el Bifidobacterium longum ES1 demostró mejorar la diarrea en personas con síndrome del intestino irritable. Y luego también, justamente hablando, ¿os acordáis que al principio del podcast he dicho, os acordáis como se lo he dicho hace 5 años, que un probiótico es un microorganismo vivo o viable porque damos las esporas? Pues bien, cuando hablamos en general de Bacillus es un tipo de microorganismo que, a diferencia de los Bifidobacterium, de los Lactobacillus, etc., forman esporas que hacen que el microorganismo sea mucho más estable. Por eso, en general, los probióticos con cepas de Bacillus suelen ser como un seguro. Es decir, es súper fácil que estén vivos y tiene mucho beneficio. Y en este contexto, el Bacillus coagulans MTCC 5856 demostró reducir la hinchazón, la diarrea, el dolor abdominal y las veces que ibas al baño, o sea, la diarrea no solo en cuanto a composición de las heces, sino en la frecuencia, en comparación con el placebo, en un estudio realizado en 90 días. O sea, las personas toman el probiótico una vez al día durante 90 días y mejoró la hinchazón, vómitos, diarrea, dolor abdominal y las veces que ibas al baño. Podéis comprar, o bien solo, en el caso de que queráis, el Bacillus coagulans MTCC 5856, lo repito para que lo apuntéis, la gente que tomáis apuntes, o el Bifidobacterium longum ES1, para el tema de la diarrea y para el tema del estreñimiento, como os he explicado antes, Bifidobacterium infantis 35624. Vamos a la siguiente condición que puede ser bastante útil. En general, ahora vamos a hablar del estreñimiento. Tengo un podcast del estreñimiento, ¿vale? Os recomiendo que lo escuchéis porque esta cepa la dije, pero voy a volver a recordar. Ahora ya no hablamos de personas que tienen diagnosticado el síndrome del intestino irritable por un médico, porque esto hay que diagnosticarlo un médico. Mis compañeros de digestivo son los encargados, de manera general, de diagnosticar síndrome del intestino irritable. Ellos tienen unos criterios, que son los criterios Roma, que te hacen pruebas, te descartan otras cosas, que es muy importante descartar otras cosas, etc. Entonces, si mi compañero de digestivo, mi compañera de digestivo te ha diagnosticado síndrome del intestino irritable y por X y Z no ha tenido tiempo de recomendarte un probiótico y te ha dicho, busca un probiótico, pues ya sabes que si tienes diarrea, los que he dicho, y si tienes estreñimiento, los que he dicho. Ahora, separado. Isabel, yo tengo estreñimiento crónico. ¿Qué probiótico puede venirme bien? Y aquí me encanta, ¿sabéis por qué me encanta esto? Porque me permite mostraros por qué para una misma condición, como es el estreñimiento, si es por síndrome de intestino irritable, funciona el que os he dicho que es Bifidobacterium infantis 35624. Sin embargo, para el estreñimiento general se recomienda, basado en un estudio, es que hecho en Italia, es que a mí me flipan los italianos, tienen una potencia de industria probiótica, de industria de suplementación. Es que ellos apostaron desde hace años. En Italia son pioneros en el mundo de la suplementación. Es decir, yo quiero vivir en Italia porque están mucho más avanzados. Lo que mucha gente que, italianos, jaja, los italianos tienen una potencia farmacéutica que no nos creemos, En fin, se hizo un estudio en Italia, ¿vale? Con adultos con estreñimiento y la cepa de Lactobacillus reuteri DSM 17938. Pues bien, 100 millones de unidades formadoras de colonia 2 veces al día durante 4 semanas aumentó significativamente el número de evacuaciones semanales de 2,6 a 5,28. O sea, parece una chorrada, pero que pases de ir al baño 2,6 veces a 5,28 es bastante. Entonces, ostras, ya bastante, al final,
incómodo es el estreñimiento, como para que encima algo que puede venirte bien no te hace daño. Pues ostras, además de los tips que os di en el podcast de estreñimiento, esto estaría súper bien. Así que ya lo sabéis, Lactobacillus reuteri DSM 17938. Vamos con un temón, que esto es un temón, un temazo. El uso de inhibidores de la bomba de protones, es decir, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, etc, etc, todos los prazoles. Yo ya sabéis que tengo varios vídeos en mi Instagram porque tengo un poco una batalla y me siento un poco en deuda con vosotros porque como médicos creo que es el peor, absoluto peor fármaco explicado y prescrito por los médicos, y en tono el mea culpa porque yo hace tiempo probablemente lo prescribía mal, y es, ante la duda, tómate esta pastilla con el omeprazol. Y cada vez más sabemos que el omeprazol, entre otras cosas, está asociado a un incremento del riesgo de fracturas, a un incremento del riesgo de demencias, a un incremento del riesgo de malabsorción de nutrientes, magnesio, calcio, vitamina B1, vitamina C, vitamina B9, ácido fólico, con un incremento del riesgo de sobrecrecimiento bacteriano, etcétera, etcétera. Hay pocas condiciones donde sea obligatorio tomarse los omeprazoles, como por ejemplo, obviamente la gente que tiene úlceras diagnosticadas, ¿vale? No es úlceras porque tengo un poco de acidez, alguien que tenga esófago de Barrett, alguien que esté con aspirinas y anticoagulantes y tenga alto riesgo de hemorragias, etcétera. Pero esto afortunadamente son la minoría, no es tómate esto con esto para protegerte, esto no funciona así, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo sabéis y yo no voy a entrar, estoy cansada de luchar contra esto porque es una batalla perdida. Yo ya os lo he dicho varias veces, pero es que este fármaco la verdad que, en fin, que es súper bueno y ha aliviado muchas cirugías de hernia de hiato, etcétera, pero ostras, creo que esto de utilizarlo como voy a tener una digestión pesada, me tomo un ibuprofeno, es que hay un omeprazol, es justamente lo contrario. Pero bueno, la cuestión es que precisamente a muchas personas que se toman los inhibidores de la bomba de protones se los dan porque tienen reflujo, porque tienen un poco de dispepsia, de acidez, etc. Entonces, en ese contexto, muchas veces el propio omeprazol, pantoprazol, rabeprazol produce en las personas, porque bloquea la producción de ácido, hinchazón y flatulencia. ¿Por qué? Porque no digieres bien las proteínas, no digieres bien las vitaminas, los alimentos y causa hinchazón y flatulencia. Pues en ese contexto se han hecho varios estudios donde ciertas cepas de probióticos han demostrado mejorar la hinchazón y la flatulencia. De hecho, el 48% de personas que tomaron los probióticos tuvieron una mejoría del hinchazón y de los probióticos en comparación con el placebo. O sea, esto es súper importante. ¿Y qué cepas han demostrado esto? Me preguntarás, que tienes toda la absoluta razón. Pues las principales cepas que han demostrado mejorar en personas que sí o sí se toman o porque se tienen que tomar el omeprazol, rabeprazol, pantoprazol, los síntomas de hinchazón y flatulencia son principalmente, por una parte, no necesariamente son todos, ¿vale? Yo os voy diciendo. Y yo espero que os esté quedando claro porque yo sé que este podcast también es complicado. A veces digo, Isabel, ¿podrías hablar de qué te has comprado, si te vas a comprar algo en Black Friday, cuál es tu comida favorita? ¿Sabes? Ese tipo de cosas que suelen hacer en los podcasts normales. Que yo a veces os cuento unas cosas que digo, la gente va a flipar conmigo. Luego soy una persona completamente normal, ¿eh? O sea, quiero decir que no voy hablando con mis amigos de si el Lactobacillus reuteri DSM 17938 mejora los síntomas de hinchazón y flatulencia. Pero, oye, estos datos luego mis amigos se ríen. Mi amigo Álvaro siempre se ríe porque dice que soy un almacén de datos. Porque me dice, Isabel, me he comprado... Cuento esto un poco para hacer un poco lighter podcast. Me dice el otro día, Isabel, me he comprado no sé qué de Mercadona y me cuenta un producto, un alimento. Y le digo, sí. Le digo, sí, es ese que sus ingredientes son... O sea, como que se los digo y le digo el valor nutricional, se queda flipando.
Y me dice, Isabel, tío. Y digo, Álvaro, te juro que solo lo cogí, lo giré, lo leí un poco por encima y se me quedó. O sea, os prometo que luego es una persona completamente normal, pero ese tipo de datos, pues luego aportan mucho a las amistades. ¿Sabes? Porque a mí ya me preguntan hasta, oye, Isabel, ¿eso que tenías para la humedad de los baños qué era? Pero luego en general, como podéis ver, soy una persona que soy muy simple, me río con un montón de cosas súper simples. Pero como hace gracia que por favor no penséis que soy tan pedante como para estar hablando de estas cosas en petit comité. Os lo cuento, yo sé que es complicado, pero creo que es fundamental y dado lo complejo que cada vez es lamentablemente más el acceso a la sanidad, no solo a la sanidad pública en España, sino en general en todo el mundo, y hay gente en otras partes del mundo que me escuchan que no tienen ni sanidad pública, ¿vale? Y mientras que realmente alguien hace algo al respecto, creo que mi mayor labor es simplemente ofreceros esta información, pues al final para que sepáis más, temáis menos y elijáis mejor, y es un poco subir un poco el nivel de la población, porque creo que os lo merecéis. En este contexto, y volviendo un poco a ponerme seria, el uso de inhibidores de la bomba de protones, como os he dicho, puede causar hinchazón y flatulencia. Entonces hay ciertas cepas como por ejemplo el Lactobacillus reuteri DSM 17938, el Bacillus subtilis. Este no tiene segundo apellido porque los Bacillus, el género Bacillus, al igual que pasó con el Bacillus coagulans, no tiene generalmente pues muchos numeritos o no son necesarios. Luego el Enterococcus faecium, el Lactobacillus rhamnosus LR06, que también se puede llamar DSM 21981, el Lactobacillus plantarum LP01 y el Lactobacillus delbrueckii LDD01. Todos estos, es decir, Lactobacillus reuteri DSM 17938, Bacillus subtilis, Enterococcus faecium, Lactobacillus rhamnosus LR06, Lactobacillus plantarum LP01 y Lactobacillus delbrueckii LD01 puede ayudaros a aquellas personas que tomáis inhibidores de la bomba de protones y que no os lo podéis quitar, pero que a la vez tenéis hinchazón y flatulencia, ¿vale? Además de esto, parece que estas cepas pueden reducir el riesgo, por ejemplo, de tener sobrecrecimiento bacteriano asociado a la toma de inhibidores de la bomba de protones. Luego vamos un poquito con los bebés, los lactantes, etcétera. Que yo sé que hay mucha gente que tiene hijos, me escucha y como los niños son tan delicados, pocas veces puedo hablar de ellos porque te metes en un percal que no quiero meterme y eso corresponde a mis compañeros de pediatría. Pero esto generalmente tiene muchísima evidencia y a los niños generalmente no se les da nada que esté triple, cuádruple probado y quíntuple y no tiene virtualmente ningún riesgo. Por eso voy a hacer un breve inciso y voy a hablar de niños. Para el dolor abdominal funcional en niños, y cuando hablo de dolor abdominal funcional, hablo de aquellos casos donde ya habéis ido al pediatra, han hecho todas las pruebas pertinentes a un nene que le duele el abdomen, pues estreñimiento, le han hecho pruebas para ver que no sea una infección, que no sea una enfermedad, todo eso ya está descartado, ¿vale? Pues en un estudio realizado en niños de entre 6 y 16 años con dolor abdominal funcional, aquellos que recibieron 200 millones de células de Lactobacillus reuteri 17938, que es precisamente uno de los mismos que os he dicho, para el omeprazol, demostró una reducción de la intensidad del dolor en comparación con placebo. Y esto es importantísimo porque cuando se hacen estudios del dolor siempre es importante tener un grupo placebo, porque el dolor muchas veces tiene mucho componente de placebo. Entonces, dolor abdominal funcional en niños, el Lactobacillus reuteri DSM 17938 es maravilloso. Ante la duda, consultar al pediatra, que será el mejor para guiarte. Ahora bien,
riesgo no hay ninguno, no se documentó ningún efecto adverso y, ostras, si puedo reducir el dolor al nene, pues, jope, siempre es bonito, ¿no? Con respecto a los cólicos de lactantes, que yo sé que tengo un montón de amigas y amigos que tienen hijos que, ostras, no os deja dormir y debe ser un horror. Y oye, sois unos menudos cracks. Pues bien, un estudio realizado en recién nacidos, o sea, fíjate que estos son como es complicado hacer un estudio en recién nacido por todos los comités éticos que hay que pasar, etc. Pues bien, un estudio realizado en recién nacidos utilizando Lactobacillus reuteri, también DSM 17938, como podéis ver, el Lactobacillus reuteri para niños es súper seguro, se ha demostrado en niños de 6 a 16 años y en niños recién nacidos, como en este caso. En vez de 200 millones de células, aquí eran 100 millones de células, durante 3 meses demostró una disminución significativa del tiempo de llanto diario, de las regurgitaciones y del aumento en la frecuencia de deposiciones. A la misma vez, otro estudio con la misma cepa también demostró reducir el llanto, que es uno de los parámetros que se puede, porque a un niño pequeño no se puede, a un recién nacido no se le puede preguntar, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Sabes? Entonces, Lactobacillus reuteri DSM 17938 también en recién nacidos ha demostrado reducir el cólico en lactantes. Ahora bien, como siempre, ante la duda, al pediatra, ¿vale? Por fin. Vamos con la diarrea asociada a antibióticos. Y esto parece algo de perogrullo, pero si sabemos que los probióticos pueden reducir en un 42% el riesgo de desarrollar diarrea por antibióticos y que la diarrea en muchos países del mundo es una de las principales causas de muerte por deshidratación, poca broma no es, ¿vale? Y en España, o sea, una persona mayor que tenga diarrea, ostras, le puede hacer una hiponatremia, un bajo estado de conciencia y podemos tener problemas graves, problemas graves de urgencias y, ojo, cuidado, ¿vale? Entonces, la diarrea, poca broma con la diarrea. Entonces, ¿qué cepas han demostrado mayor evidencia para prevenir la diarrea por antibióticos? El Saccharomyces boulardii, ¿vale? El de toda la vida, 500 miligramos 2 veces al día, durante la semana del antibiótico y luego al menos una semana posterior. Yo siempre prefiero, y ya sabiendo que hay estudios que demuestran que tras tomar antibióticos que salvan vidas, pero tras tomar antibióticos hay cambios en la microbiota que duran hasta 2 años, ostras, siempre es bueno. Pues el Saccharomyces boulardii ha demostrado esto, también el Lactobacillus acidophilus, el Lactobacillus casei y el Lactobacillus rhamnosus GG, entre otros, ¿vale? En España hay uno muy conocido, que no me pagan ni nada, que es el ultralebure y el megalebure. A mí me gusta más el megalebure porque lleva varios. Lleva el boulardii, lleva el acidophilus, lleva el rhamnosus GG, entonces me gusta mucho. Y esto también se ha demostrado, y de hecho en muchos hospitales, yo cuando estaba en el hospital se dan probióticos para prevenir la diarrea asociada a Clostridium difficile, etc. Después, infección por Helicobacter pylori. Los probióticos tienen evidencia en que mejoran la tolerancia a ese tratamiento que es tan duro, porque son muchos antibióticos muy fuertes y cada mucho tiempo durante el día, es decir, se toman varias veces al día. Pues bien, el Lactobacillus reuteri DSM 17648 es diferente a justamente el que he dicho antes, se parece, pero veis, en los detalles está la diferencia. El Saccharomyces boulardii, el Lactobacillus GG, demostró que tomados durante los 14 días de la terapia no solo mejoró la tolerancia, sino que mejoró la tasa de erradicación, pasando de un 68,9% de aquellos que no tomaban el Lactobacillus reuteri a 91,1% de erradicación. Es decir, no solo mejora la tolerancia, sino también la erradicación. Entonces, si estáis tomando el tratamiento de Helicobacter pylori, a la vez, si podéis tomar Lactobacillus reuteri DSM 17648 o Saccharomyces boulardii o Lactobacillus GG, pues bienvenido sea. Y yo después también os diría que una vez que confirmen la erradicación, después, esto es importante, tomar un probiótico si podéis un mesecito para repoblar un poco todo. Condiciones poco habladas. Las caries y la periodontitis.
poco conocido, pero oye, sabiendo que las caries es un problema no solo de niños, sino de personas adultas. Yo, por ejemplo, cuando estaba, no sé si me escucha el dentista, pero he estado con muchísimos corticoides, muchos, sobre todo desde septiembre hasta ahora, hasta noviembre. Por fin me los están bajando y de hecho vuelvo a ser yo, mi cuerpo, mi cara, que estoy bastante contenta porque a veces tiene la cara que parece un mazapán. La cuestión es que cuando tenía tantos corticoides, los corticoides, entre otras muchas cosas, afectan al sistema inmune, te lo bajan, te inmunodeprimen y yo tenía, o sea, los dientes, me pusieron empastes en un montón de dientes, por no deciros en 1, 2, 3, 4, 5, 6 dientes. Para que os hagáis una idea de cómo afectan los fármacos hasta en cosas que nos olvidamos, y la boca es importantísima para el sistema inmune. La cuestión es que ahora estoy mucho mejor, pero yo cuando me vi toda la boca así dije, que yo no paro de limpiarme los dientes, en fin, da igual. La cuestión es que hay varias cepas que han demostrado reducir la placa, reducir la aparición de caries a la vez. Obviamente no son sustitutos de limpiarse los dientes, evitar las chuches, etc. Pues bien, el Streptococcus salivarius Bliss M18 y el Bliss K12 ha demostrado reducir las caries, mejorar la producción de saliva y reducir la placa dental. Entonces, se pueden dar en niños, se pueden dar en personas que, por ejemplo, tengan diabetes o estén con corticoides como yo y tengan mayor predisposición a sufrir caries, placa dental, etc. El Streptococcus salivarius Bliss M18 y Bliss K12 mejora. Con respecto a la periodontitis, que es la enfermedad de las encías y que es una puerta de entrada para la inflamación crónica de bajo grado, la aparición de infecciones del corazón, el empeoramiento de enfermedades autoinmunes, etc., el Lactobacillus reuteri DSM 17938, el ATCC-PTA, el Bifidobacterium lactis HN019 ha demostrado reducir significativamente la profundidad de las bolsas periodontales y las bacterias relacionadas con la inflamación en personas con periodontitis crónica. Entonces, si tenéis periodontitis o se han diagnosticado de periodontitis y queréis reducir no solo la inflamación, sino que empeore las cosas, pues un probiótico puede ser buena opción. Los estudios se han realizado en 12 semanas. Podéis hacer, esto ya es un poco, no hay estudios que digan cuánto tiempo. La lógica es aproximadamente, pues podéis hacer 12 semanas, descansáis un mes, 12 semanas, descansáis un mes. ¿Por qué? Porque generalmente si descansas mucho más tiempo, la disbiosis igual vuelve a aparecer. Entonces, como no hay riesgo, si te lo puedes permitir económicamente, pues serían como secciones de 3 a 3 meses, ¿vale? Luego, también para la mastitis, ¿vale? Y yo sé que esto es poco hablado, pero creo que las mujeres, al final, también las madres lactantes, las personas que dan lactancia, pues siempre es bueno que sepan algo, porque al final hay gente que quiere dar el pecho, no puede porque tiene mastitis y al final pues les causa incomodidad, tristeza, agobio. Pues bien, por si os puede ayudar, siempre de todas formas preguntadlo esto a vuestra matrona, a vuestra asesora de lactancia, lo que tengáis, ¿vale? Pues en un estudio realizado en 352 madres lactantes con mastitis, aquellas que tomaron un probiótico a base de Lactobacillus fermentum Z5716 o Lactobacillus salivarius Z5713 durante 21 días, tuvieron significativamente menos dolor mamario, menos recuento bacteriano total y además más tasa de recuperación de la mastitis en comparación con las mujeres que solo tomaron antibiótico. Además, las mujeres que tomaron los probióticos durante esos 21 días tuvieron tasas más bajas de recurrencia de la mastitis en comparación con las mujeres que tomaron antibióticos. Concretamente, las mujeres que tomaron los probióticos tuvieron una tasa de recurrencia del 10% en comparación con el 30% de las mujeres que solo tomaron antibióticos sin el probiótico. Entonces, 352 madres lactantes que cualquiera de las dos cepas, o Lactobacillus fermentum Z1716 o Salivarius Z5713, que no solo consiga la recuperación, sino que reduzca la
reaparición es súper interesante y cero efectos adversos. Ostras, si suma y no resta, bienvenido sea. Luego, ya para terminar, voy a hablar del trastorno del espectro autista y de la artritis reumatoide. Para el trastorno del espectro autista, obviamente, por si vosotros preguntad al pediatra, ¿sabes? Siempre. Dicho esto, y en esto hay menos evidencia que todo el resto que os he dicho, hay un estudio preliminar, hay varios estudios preliminares, pero el que a mí más me gustó es un estudio preliminar que se realizó en 71 niños entre 7 a 15 años con diagnosticados de trastorno del espectro autista y encontró que el Lactobacillus plantarum PS128 durante 4 semanas redujo los comportamientos de incumplimiento de reglas, hiperactividad, impulsividad en comparación con el estado inicial. Yo sé que el trastorno del espectro autista es, como su nombre indica, un espectro. No todas las personas tienen los mismos síntomas. Aquí valoraron esto, el incumplimiento de reglas, la hiperactividad y la impulsividad. Por tanto, no es extensible a todas las personas que están diagnosticadas de trastorno del espectro autista, pero es importante. Luego también hay un pequeño estudio realizado en Boston de 27 niños de edad media de 10 años que encontró también que ciertas cepas de probióticos pueden ayudar. En este estudio no se desglosó el tipo de probiótico, por lo que no puedo deciros cuál es, pero también me pareció importante un poco para que sepáis hacia dónde van, pues al final también las investigaciones con este tema que está bastante en pañales, ¿vale? Y luego, último, termino y ya os digo dosis correctas de probióticos. Artritis reumatoide. La artritis reumatoide, condición también muchas veces olvidada que causa bastantes limitaciones en el día a día, no solo deformidades en las articulaciones, sino al final deformidades en la columna vertebral, problemas de la marcha, problemas de ventilación, etcétera, porque se deforma la caja torácica, los pulmones no ventilan bien, predisposición a infecciones, etcétera. Pues bien, un estudio clínico, el que yo he leído, igual hay más, ¿vale? Pero realizado en Brasil, realizado en hombres y en mujeres, en personas tratadas con metrotexato prednisona, la mezcla de Lactobacillus acidophilus LA14, Lactobacillus casei LC11, Lactobacillus lactis L23, Bifidobacterium lactis BL4 y Bifidobacterium bifidum BB06, demostró mejorar los brotes, así como la inflamación en comparación con placebo. Entonces, efectos adversos no tenían y, ostras, si puede disminuir la inflamación y eso puede hacer que necesitéis menos corticoides, que tengáis menos avance de la enfermedad porque tengáis menos inflamación, bienvenido sea. Así que con esto hemos terminado un poquito las cepas. Hay muchísimas más condiciones. Si os gusta, haré otro episodio sobre esto, ampliando información. Pero creo que he tratado un poquito todo. Pro, intestino irritable, estreñimiento, omeprazol, cólicos lactantes, dolor abdominal, antibióticos, periodontitis, caries, mastitis, trastorno del espectro autista. Ya no puedo más. Dosis correcta de probióticos. Generalmente un probiótico debe proporcionar al menos 1.000 millones de células al día. Esto generalmente en la etiqueta aparece como 1 por 10 a la 9, o sea, 10 y arriba un numerito pequeño que pone un 9, unidades formadoras de colonias. Aunque hay algunos estudios, especialmente en niños pequeños, que han demostrado que dosis más bajas, esto es, entre 100 y 500 millones de células, tienen efecto. 100 millones de células son 1 por 10 a la 8 y 500 millones de células son 5 por 10 a la 8. Entonces, en adultos generalmente buscad que tenga al menos 1 por 10 a la 9 UFC, 1 por 10 elevado arriba a un 9 UFC. En niños, buscad que tenga al menos 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonias. Ahora bien, hay infinitas dosis, en tanto que yo he visto estudios y hay productos que tienen, porque en el estudio se ha demostrado eso, que tienen hasta 1 por 10 a la 11, 9 por 10 a la 11, que esos son 900
1000 millones de células. Entonces, mínimo 1 por 10 a la 9 en adultos, 1 por 10 a la 8 en niños pequeños. Luego, cuando los probióticos no tengan cubierta entérica, lo ideal sería que tuvieran cubierta entérica para que resistieran al ácido del estómago, ¿vale? Pero oye, Isabel, es que yo no encuentro uno y el que he encontrado no tiene cubierta entérica, no lo pone. Porque si la tiene, la va a poner. ¿Por qué? Porque es una cosa que vale más dinero, ¿vale? Y os lo digo yo porque yo tengo, en mi marca de suplementos, tengo suplementos que tienen cubierta entérica y la cápsula vale muchísimo más dinero. Si tiene cubierta entérica, lo va a poner. Y además, os lo dirán. Pues bien, si no tienen cubierta entérica, lo ideal es que los probióticos los toméis con comida. Si tienen cubierta entérica, podéis tomarlo con o sin comida. ¿Por qué? Porque cuando tú lo tomas con alimentos, si no tiene cubierta entérica, el pH del estómago sube un poco, sube de 1 a 2 en ayunas a 4 a 6 cuando comemos y por tanto favorece que no se destruyan con el ácido el probiótico. Luego, cosas que considerar a la hora de comprar un probiótico. Pues que estén debidamente etiquetados, es decir, que os pongan el género, por ejemplo, Bifidobacterium, que os pongan la especie, por ejemplo, Lactis, y que luego os pongan la subespecie. La subespecie es ese numerito que va detrás, BB-12, GR1, GG, es decir, Lactobacillus es el género, Rhamnosus es la especie y GR1 es la subespecie. Entonces, lo ideal es que pusieran esas tres cosas, que os pusieran 1 por 10 a la 9 Lactobacillus rhamnosus GR1, 1 por 10 a la 9 Bifidobacterium lactis BB12, 2 por 10 a la 9 Lactobacillus salivarius Z5713, algo así, ¿vale? Después, Isabel, ¿es mejor que tenga solo una cepa o múltiples? En general, es más importante elegir un probiótico basado en la evidencia clínica que en el número de cepas, ¿vale? Porque ya siempre os digo que más no es mejor, mejor es mejor. Un metaanálisis reciente de 65 ensayos clínicos sobre diversas condiciones, diarrea asociada a antibióticos, dermatitis atópica, erradicación del Helicobacter pylori, intestino irritable, infecciones respiratorias, demostró que realmente los probióticos multicepa tienen beneficios comparables a las cepas únicas, excepto en estos dos casos que os voy a decir. Para erradicar el Helicobacter pylori, parece que la mezcla de Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium lactis y Saccharomyces boulardii es mejor que una cepa sola y, sin embargo, para la enterocolitis necrotizante de los niños pequeños parece que es mejor solo el Lactobacillus rhamnosus. Entonces, en general, esto es como es complicado, yo os diría que hicierais un salto de fe y eligierais un probiótico basado en, pues al final, la confianza que os puede dar una persona o una marca que lo recomienda, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy complicado que vosotros sepáis si es mejor una cepa o dos. En general, parece que es similar, que tenga una cepa o que tenga varias. Generalmente, si tiene varias, lo que puede ser beneficioso es que si una parte pues está un poco... te aseguras que algo te colonice al menos. Sí, ya iba a decir, ya iba a acabar, no. Tenéis que buscar, porque una cosa es lo que hay cuando lo producen y otra cosa es lo que hay cuando tú te compras el probiótico y llega a tu casa. Desde que se produce hasta que lo compras tú pueden pasar un año. Entonces, no me vale de nada que cuando yo haga el probiótico tenga todas las bacterias vivas, pero luego eso al final logarítmicamente se va muriendo en la cápsula. Entonces, te tienen que poner, tiene 1 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia vivas hasta el momento de la caducidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que probablemente, eso... Uy, me estoy quedando sin voz. Esto quiere decir que realmente cuando han producido el probiótico han puesto una cantidad mucho más alta de eso y han calculado mediante cálculos matemáticos cuál es la velocidad
de destrucción de esas bacterias y así te han calculado cuánto tienen que poner para que a pesar de que se destruyan, a ti te llega 1 por 10 a la 9. Por tanto, realmente te tienen que poner, este probiótico tiene tantas unidades formadoras de colonia que estará disponible hasta la final de la vida útil del producto. Porque si no, querrá decir que está esa cantidad al momento de fabricación, pero que no te aseguran que cuando a ti te llega eso esté vivo. Eso sería como un poco lo principal que yo me fijaría a la hora de buscar un probiótico. No sé si os ha gustado, si es mucho lío, si es poco lío. De todas maneras, escribidmelo en comentarios de YouTube si me escucháis en YouTube o en las plataformas de audio, en mi Instagram, @isabelvina. Ahí es donde más puedo ver. Tengo los mensajes colapsados. Entonces, paciencia, o si no, escribidme en los comentarios de la publicación, porque eso sí que me llegan antes, ¿vale? Que los mensajes privados no me entran. Y nada, que millones de gracias por confiar en mí, por escucharme, que recomendarlo a la gente que consideréis, que queréis, que para mí es un auténtico honor que me escuchéis, que encima que me recomendéis para gente que le queréis. Que un besito muy fuerte y que nos vemos en el próximo episodio. Y en el próximo episodio, si todo sale bien, volvemos a vídeos, y sabéis con quién, ¿verdad? Episodio en vídeo con el auténtico GOAT de la medicina, el metabolismo y la bioquímica, que es mi padre. Así que nada, un besito muy muy fuerte y nos vemos, nunca mejor dicho, porque nos veremos en el próximo episodio, que será en audio y en vídeo. Un besito muy fuerte, chao.